El doctor Felipe Ávila es un académico e investigador mexicano. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México. Es autor de diversos textos, entre ellos El pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes, Los orígenes del zapatismo, entre el porfiriato y la revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, las corrientes revolucionarias y la soberana convención, así como breve historia del zapatismo. También es coautor de Emiliano Zapata, La lucha por la tierra, la justicia y la libertad. A continuación, el doctor Felipe Ávila nos brindará esta conferencia conmemorativa sobre el asesinato de Emiliano Zapata en Chinameca. De verdad que estoy muy agradecido por esta oportunidad de poder hablar con su amable auditorio. Me da muchísimo gusto que organice el Archivo Histórico de la Ciudad de México este evento. Y bueno, aprovechando que estamos en los días justamente en que se conmemora un aniversario más del asesinato de Emiliano Zapata, el caudillo del sur, quisiera comentar brevemente algunos de sus rasgos más importantes biográficos y también desarrollar un poco la forma en que fue asesinado. Bueno, yo creo que Emiliano Zapata es uno de los personajes históricos más importantes, no solamente de nuestra historia nacional, sino creo que es uno de los mexicanos que ha logrado trascender las fronteras y que se ha convertido después de su asesinato a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI en el principal símbolo de la lucha por la tierra, pero también por la libertad, por la justicia y por la dignidad campesina e indígena en el mundo. Creo que es uno de esos personajes universales y qué mejor que estos días de abril en que estamos recordando una vez más a esta extraordinaria figura. Bueno, yo creo que Emiliano Zapata ocupa un lugar muy especial en la historia de México, no solamente en la historia de la Revolución, sino en la historia más general de México, porque sin Zapata y sin el zapatismo y sin las profundas transformaciones que llevaron a cabo los campesinos, los indígenas, los pobladores de una zona extensa del centro sur de la República Mexicana, la revolución que estalló en 1910 hubiera sido una revolución política. La revolución mexicana no hubiera sido la misma de no haber participado en ella Emiliano Zapata y los zapatistas. ¿Por qué digo esto? Porque creo que Emiliano Zapata, desde 1911, desde que se dio la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz, se convirtió en el personaje que mejor representaba la lucha por la tierra, la lucha por la recuperación de las tierras, de los bosques, de las aguas, de buena parte de las comunidades campesinas y de las comunidades indígenas originarias de este territorio nacional que las habían perdido con el paso del tiempo a manos de las haciendas azucareras, en el caso de las haciendas zapatistas de Morelos, eh, pero que la problemática agraria de los campesinos morelenses era representativa de la problemática agraria de buena parte del campesinado y de las comunidades indígenas mexicanas de esa época. Y desde las primeras semanas la revolución zapatista demostró una enorme violencia de clase, demostró con sus acciones que lo que para ellos significaba la revolución era no solamente un cambio de gobierno, no solamente la sustitución de un gobierno dictatorial por un gobierno electo democráticamente como el que representaba Francisco y Madero, sino sobre todo la revolución la entendían como una transformación profunda de las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales. Desde la primera entrevista entre Francisco y Madero y Emiliano Zapata, el 8 de junio de 1911, cuando Madero recién había llegado a la Ciudad de México, después de haber logrado la renuncia y la salida del país de Porfirio Díaz, en la primera entrevista que tuvieron Zapata y Madero, Zapata le dejó muy claro
que lo que ellos querían era recuperar sus tierras, que no luchaban por el poder, que no luchaban por dinero, que no luchaban por reconocimiento, que su lucha se resumía en que los pueblos y las comunidades campesinas pudieran recuperar la tierra que les pertenecía y trabajarlas en libertad. Eh, Esto quedó patente desde esa primera entrevista. Se dio un intento de acercamiento, de negociación entre el líder triunfante de la revolución, Francisco I. Madero, con el principal dirigente revolucionario de Morelos, que era Emiliano Zapata, y sin embargo, por distintas circunstancias, no fue posible establecer una alianza, no fue posible que los campesinos morelenses recuperaran su tierra. Emiliano Zapata se sintió traicionado por el líder de la revolución triunfante y por eso desde noviembre de 1911 proclamó el Plan de Ayala, que fue un grito de guerra, no solamente por recuperar las tierras que les pertenecían a los campesinos y comunidades indígenas, sino también para denunciar lo que consideraba una traición de Madero a los revolucionarios. Desde que se proclamó el Plan de Ayala en noviembre de 1911 y hasta que Emiliano Zapata fue asesinado a traición en 1919, el 10 de abril de 1919, en esos 9 años el zapatismo estuvo constante, permanentemente en pie de guerra, defendiendo los ideales agrarios que estaban plasmados en el Plan de Ayala. Se enfrentó sucesivamente a los gobiernos nacionales de Porfirio Díaz, de Francisco León de la Barra, de Francisco I. Madero, de Victoriano Huerta y después también al gobierno preconstitucional y al gobierno constitucional de Venustiano Carranza. Es decir, se enfrentó a enemigos mucho más poderosos que los zapatistas, a enemigos que los superaban en poder militar, en poder económico, en poder político, que tenían todo el aparato de Estado desatando una brutal lucha que en algunos momentos llegó a ser realmente un genocidio en contra de las comunidades zapatistas. Y a pesar de eso, el zapatismo no solamente tuvo la capacidad de resistir, sino sobre todo, y es por esto que lo recordamos, tuvo la capacidad de llevar a cabo la que quizá haya sido la más profunda transformación económica, política, social y cultural en la historia de nuestro país. Porque entre 1913 y 1915, quizá todavía una parte de 1916, las comunidades zapatistas de la zona que comprendía a los estados de Morelos, de Guerrero, de Puebla, del Estado de México, de buena parte del Distrito Federal, de Tlaxcala y aún de algunas zonas de Veracruz y de Oaxaca. En todas estas zonas, la revolución zapatista tuvo la capacidad de transformar las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales. De hecho, si no fuera por el zapatismo, la revolución mexicana es difícil que se pudiera concebir como una verdadera revolución, porque el zapatismo lo que hizo fue expropiar la tierra y los bienes de los hacendados de Morelos y de Guerrero, y en estos territorios la tierra le fue entregada a las comunidades campesinas para que decidieran libremente si la querían trabajar de manera colectiva o de forma individual. El ejército zapatista no solamente le entregó las tierras a los pueblos, sino que, como lo establecía el Plan de Ayala, le entregó las armas a los campesinos para que las defendieran, para que hicieran valer sus derechos de propiedad. Y también el Ejército Libertador del Sur se convirtió en una especie de brazo armado de las comunidades campesinas zapatistas, que las protegía, que las guiaba, que las conducía, y desde luego pues en la cúspide de este proceso estaba Emiliano Zapata. De manera que quizá el único lugar, la única región en donde de verdad se transformó
la estructura de la propiedad agraria durante la revolución fue en la zona zapatista. Los hacendados morelenses y guerrerenses fueron expulsados, sus bienes fueron intervenidos, las tierras fueron entregadas a las comunidades campesinas e indígenas. El cuartel general del sur estuvo coordinando el proceso de deslinde y de reapropiación del territorio rural para las comunidades campesinas e indígenas, y además los estuvo defendiendo. Yo estoy convencido de que entre 1913 y 1916, en la zona dominada por el zapatismo, el Ejército Libertador del Sur, con el apoyo de las comunidades de esa amplia región, pudo comenzar a establecer un estado revolucionario, una zona liberada, un territorio que estaba controlado por el ejército zapatista, es decir, había un monopolio de la fuerza pública, un monopolio de la violencia, como lo define Max Weber como una de las características esenciales que definen el Estado moderno. De manera que en las zonas controladas por el zapatismo, yo creo que había un Estado revolucionario emergente, porque había un control del territorio, había un control de la población, había un gobierno propio, había un orden jurídico que en buena medida obedecía a los usos y costumbres con los que las comunidades tradicionales ejercían la justicia de manera soberana. Había una moneda, había un control estatal de la economía, había una administración de la justicia también ejercida por Zapata y por los jefes zapatistas del Ejército Libertador, y porque además tenían un proyecto de nación, porque en muchas ocasiones en la historiografía de los movimientos sociales, incluso en muchos de los estudios clásicos acerca de las revoluciones sociales por parte de los investigadores de izquierda, progresistas, de tradición marxista y leninista, en buena parte de la producción académica de la izquierda mundial, se había tenido una especie de prejuicio y de ceguera ante las revoluciones campesinas, en donde en muchos de estos estudios clásicos se había sostenido que los campesinos no eran capaces de formular un proyecto propio de nación, que como clase solo podían ser una clase subordinada, aliada o a la burguesía o al proletariado, pero que los campesinos no podían pensar en términos estatales y que eran incapaces de llevar a cabo una revolución exitosa por esta carencia fundamental en su esencia de clase. Entonces creo que el zapatismo es uno de los mejores contraejemplos que demuestran que esta tesis no es exacta, que tiene que ser hecha a un lado, porque yo creo que los momentos más brillantes de la revolución popular en México y en buena parte de América Latina fueron los momentos estelares del zapatismo durante la Revolución Mexicana. Se ha definido a esta etapa y a este proceso con el nombre que le puso Adolfo Gili de la comuna de Morelos para hacer referencia a esta profunda transformación revolucionaria que tuvo lugar en los territorios zapatistas durante la revolución. Y bueno, como todas y todos sabemos, a pesar de que el zapatismo llevó a cabo esta profundísima transformación revolucionaria en las zonas que estuvieron bajo su influencia, y a pesar de que durante el momento más álgido de la Revolución Mexicana fue capaz de aliarse con el villismo y fue capaz de tomar la Ciudad de México y de instalar en el Palacio Nacional al gobierno de la Soberana Convención Revolucionaria, pues en 1915 el villismo y el zapatismo perdieron la guerra civil ante el constitucionalismo, y a partir de esa derrota fue que se estableció el constitucionalismo como la corriente triunfadora de la revolución, fue la que convocó al Congreso Constituyente y fue la que sentó las bases para la construcción de lo que sería el Estado mexicano posrevolucionario.
Y así pues, el zapatismo, al igual que el villismo, como representantes de la revolución popular más radical y más democrática de la Revolución Mexicana y quizá de toda la historia de México, fueron movimientos derrotados. Y sin embargo, la huella que dejó el zapatismo, las semillas que sembró, las experiencias revolucionarias que llevó a cabo, fueron de tal magnitud y de tal profundidad que a pesar de haber sido derrotado, sus ideales, sus propuestas, pero también sus experiencias permanecieron y permanecen aún hoy día. De manera que aunque Zapata y Villa fueron asesinados y fueron derrotados, y que los zapatistas y los villistas fueron excluidos en la conformación del nuevo Estado que surgió de la revolución, permanecieron en la conciencia colectiva, en el imaginario popular, y legaron a los movimientos sociales una valiosísima experiencia que ha continuado, que ha seguido, que ha sido rescatada, que ha sido interiorizada y que ha servido como bandera de lucha para muchos de los más importantes movimientos sociales que han tenido lugar en México en este último siglo después de la Revolución. De manera que creo que no es casual que Zapata siga vivo en la memoria de los campesinos y campesinas de México, que Zapata siga vivo en las comunidades indígenas de nuestro país, pero que Zapata siga vivo también como uno de los símbolos de la lucha popular a nivel internacional contra la globalización del capitalismo salvaje que ha tenido lugar en buena parte del mundo en las últimas décadas, y que siga siendo un referente en el que se han inspirado buena parte de los movimientos populares que ha habido en nuestro país desde hace muchas décadas. Por eso es que muchos de los movimientos campesinos que se han organizado en México a lo largo de este siglo han reivindicado no solamente la lucha zapatista y la experiencia zapatista, sino también el nombre zapatista. El apelativo de zapatista para calificar a estas luchas, para definirse a sí mismas, es una muestra indudable de la influencia y del poder simbólico que sigue teniendo Zapata y el zapatismo para los movimientos campesinos e indígenas actuales. Y no solamente se restringe esta influencia al ámbito rural, sino que también en las últimas décadas hemos presenciado cómo muchos movimientos populares, que no son de campesinos ni de indígenas, también se han reivindicado como herederos de la tradición y de la lucha zapatista. De manera que me parece que es muy importante, a más de un siglo de que Zapata fue asesinado, que nos acerquemos a lo que fue Emiliano Zapata, a lo que hizo, pero sobre todo que pongamos el acento en las profundas transformaciones que llevó a cabo el zapatismo, porque creo que sigue siendo una gran beta, un rico manantial que nos sigue nutriendo, porque creo que el zapatismo no solamente enseña cómo es que hay que trabajar la tierra de manera colectiva y apropiarse de manera colectiva de los frutos de la tierra, sino que también es uno de los mejores ejemplos de lo que significa una verdadera revolución. Una revolución que no se contenta con el cambio político, sino que busca transformar las estructuras sociales y económicas, y que además descansa de manera central en la sociedad organizada. Creo que el zapatismo es el primer movimiento revolucionario en América Latina que pone el énfasis en que la revolución tiene que ser revolución social, pero que esta revolución social tiene que ser llevada a cabo por las comunidades, por la sociedad civil, no por los gobiernos, no por el ejército,
no por los notables, por los líderes, sino por las bases, por la gente de abajo. Eh, Creo que el zapatismo es uno de los mejores ejemplos, no solamente de lo que debe de ser una práctica democrática representativa, sino una práctica democrática eh, directa. El zapatismo creo que fue el primer movimiento social en superar este dilema de la representación de los movimientos populares. En el zapatismo no vemos solamente una democracia representativa, vemos una democracia participativa y vemos también una democracia directa, en donde son las comunidades las que están tomando y llevando a cabo sus decisiones. Muchos de los acontecimientos recientes que forman parte de la agenda política nacional hoy día podrían parecer que son fenómenos inéditos, novedosos, y sin embargo, buena parte de la discusión que hoy estamos teniendo acerca de las formas de participación popular en las consultas, en los referendos, en las iniciativas populares, el zapatismo no solamente las planteó, sino que las aplicó. Fue durante un tiempo un gobierno parlamentario, fue un gobierno que aplicó la ley del referéndum para que las leyes no las aprobaran solamente los legisladores ni los gobernantes, sino directamente el pueblo eh, organizado. Fue el primero en establecer una ley para los servidores públicos para que se rigieran por un estricto código de honor, de justicia, de equidad y de transparencia. Fue el movimiento revolucionario que le dio mayor peso a la lucha por la equidad de género y por el reconocimiento a los derechos de las mujeres. En fin, creo que podríamos seguir hablando durante muchísimo tiempo acerca de todas las grandes experiencias revolucionarias que llevó a cabo el zapatismo, pero yo quisiera concluir esta conversación con todas y con todos ustedes, invitándolos a que se acerquen al zapatismo, a que traten de conocerlo más, pero sobre todo a que traten de aprender en el zapatismo muchas experiencias que creo que siguen siendo muy valiosas para ayudarnos a poder resolver los graves problemas que hoy enfrentamos y que nos demos cuenta de que hay una gran experiencia, hay un gran cúmulo de esfuerzos que hicieron generaciones antes que nosotros y que nos pueden servir como aprendizaje para poder estar en mejores condiciones de resolver de la mejor manera posible los múltiples y graves problemas a los que hoy en día nos enfrentamos como sociedad mexicana. Pues yo lo quisiera dejar aquí. Muchísimas gracias. Ojalá que esta sea una primera experiencia de intercambio de ideas y de puntos de vista con todas y con todos ustedes. Muchísimas gracias.